Seguimos en la mesa de En Perspectiva, hoy con Teresa Herrera, Óscar Sarlo, Rafael Porsekansky y Juan Gavito. El segundo tema nos lleva al plano internacional, porque la primera ministra británica, Theresa May, defendió ayer una ruptura clara y nítida con la Unión Europea al declarar que el Brexit significaba también una salida del mercado único europeo. It means taking the opportunity of this great moment of national change to step back and ask ourselves what kind of country we want to be. El Reino Unido no puede continuar siendo parte del mercado único, subrayó May, en un esperado discurso en Londres con el que luego de meses de suspenso reveló sus prioridades para las negociaciones. Para la primera ministra, mantener al Reino Unido en el mercado único de 500 millones de consumidores es incompatible con la prioridad número 1 de Londres. ¿Cuál es? Controlar la inmigración europea, que pasa por el fin del principio de libre circulación de trabajadores. May, que tiene previsto activar el procedimiento de divorcio del Reino Unido con la Unión Europea antes de fines de marzo, preludio a 2 años de negociaciones, anunció que someterá el acuerdo final al Parlamento británico, lo que hizo subir la libra esterlina. Teresa, ¿empezamos contigo? Sí, voy a hablar de la tocaya. En realidad, a mí me parece que hay que hacer por lo menos la lectura que yo hago de todo este proceso y sobre todo de esta última actitud de la primera ministra del Partido Conservador, no olvidemos. Me parece que está como que uno empieza a ver la punta del orillo de esto que sorprendió tanto en su momento, ¿no? Cómo votaron para irse de Y justo me coincidió con recibir a través de las redes, que uno a veces recibe cosas que no valen nada, pero a veces recibe cosas muy interesantes, que es un pequeño resumencito que se tomó el trabajo de hacer alguien cuyo nombre no recuerdo, mil disculpas, de 14 máximas o 14 características que puso el maravilloso maestro Umberto Eco acerca de lo que es el fascismo. Y yo creo que muchas, lamentablemente, las estamos viendo, no solo, claro, yo digo esto y enseguida uno piensa en Trump o piensa en, ¿no? Pero una de las características así comunes es todo el tema del desprecio y de la intolerancia al diferente, al que no es de la misma raza, que no es de la misma, etcétera. Y yo creo que seguramente, y además de creerlo yo, algunos analistas que he estado leyendo a raíz de este tema, me coinciden en que en realidad la principal causa de todo este tema del Brexit empieza a aparecer por ahí, empieza a aparecer por el tema de, Alemania abrió sus puertas a la inmigración, esas puertas pueden seguir prolongando, digamos, a lo largo de la Unión Europea, y lo que en realidad está detrás de todo esto es la vieja y querida historia de Inglaterra y su actitud aristocrática y despreciativa de todo aquello que no sea blanco, sajón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que ahora que estamos viendo esta serie de medidas que ella está planteando, fíjense que lo que está en primer lugar es todo esto, ¿no? Digo, el planteo justamente de que, se acabó acá el libre tránsito, se acabó acá que cualquiera que diga que es europeo. Y es más, todavía en un momento dice, pero no se preocupen, porque aquellos que sean inteligentes, que sean capaces, le faltó decir, y además que sean blanquitos y de ojos celestes, podrán venir a estar acá. Entonces, a mí me parece que esto empieza como a correr un poco el velo de cuál fue la causa de fondo del tema del Brexit, y yo creo que tiene que ver con una actitud que lamentablemente está primando en el conjunto del mundo, ¿no? De abroquelarse en las naciones, de cerrar las puertas y de que se arreglen los otros. Y sobre todo en países que son los causantes o los principales causantes de los conflictos que hay en los países donde la gente se está escapando, ¿no? Es decir, porque la gente de Siria no se escapa porque sí, la gente de Siria se escapa porque hay un conflicto de potencia que se está dilucidando en el territorio de Siria, que no es lo mismo. Rafael. Bueno, la Unión Europea está sostenida en lo que llaman las 4 libertades. La libertad de circulación de bienes,
de circulación de servicios, de capitales, de circulación de capitales, y la última, en la que se concentró Teresa y también me voy a concentrar yo, la de personas. En realidad, si uno lo piensa así, si se cumplieran las 4 libertades, estaríamos bastante cerca, volviendo a lo de mundos ideales, de los postulados del liberalismo económico clásico. Es decir, todo fluiría y el mercado sería el que, digamos, asignaría qué personas estarían trabajando aquí, qué capitales estarían allí, digamos, estaríamos muy cerca. Pero la realidad es otra, y siempre hemos estado cerca del liberalismo económico en la práctica. ¿Por qué? Porque uno de los grandes obstáculos reales que existen es el proteccionismo migratorio. Siempre estamos cerca, dijiste. No, estamos lejos. Siempre estamos lejos. Dijiste cerca. Dijiste cerca. Dije cerca, perdón. Era Siempre estamos lejos, Claro. y demasiado lejos. No es que uno sea liberal en ese sentido, pero digo, para contrastarlo con el mundo ideal que proponen. Y el proteccionismo migratorio se resiste una y otra vez. No se puede comparar la velocidad de circulación de capitales, bienes y servicios con la velocidad de circulación de personas. Y lo del Brexit lo marca todavía más. Se dice por allí que el siglo XXI comienza con el atentado de las Torres Gemelas, desde el punto de vista simbólico y político. Yo creo que el año 2016 es un año muy especial, donde el Estado-Nación dice presente con una claridad total, y quizás también abre un nuevo frente, con por lo menos 2 hechos y quizás un tercero: la victoria de Trump, el Brexit, y el autogolpe de Erdogan lo pondría como un tercer factor que puede consolidar un determinado tipo de poder en Turquía, que es un país bisagra entre 2 mundos. Por otro lado, hay que decir una cosa, que es lógico entender que incluso quienes se oponen quienes se opusieron a la salida de Gran Bretaña del acuerdo total, porque Gran Bretaña lo que quiere es lo que considera, estos sectores lo que consideran mejor del libre comercio, y evitar lo que consideran peor. ¿Qué es lo peor? Que haya inmigrantes. Claro. O sea, quieren todo lo demás. Es que de hecho ella lo explicitó, ¿no? Después van a negociar el mayor... Una vez que terminó este proceso, bueno, empieza en la etapa de negociación y de la forma más liberal del comercio, porque Exacto. bueno, el 44% de las exportaciones británicas se hacen a la Unión Europea, entonces es ahora, lógico que... ¿por qué pese a remarcar este proteccionismo migratorio, muchos sectores más liberales y otros sectores también han dicho, bueno, nos congratulamos del anuncio, porque lo peor que hay es la confusión en política? Sí, y hasta ahora era toda una incógnita. Por lo menos acá dicen, acá hay reglas claras, sabemos para dónde va a ir esto, porque sin reglas claras, en el caos es donde la cosa se complica más. Creo que, digo, es el mal menor para muchos sectores interesados, que por lo menos ahora haya una claridad sobre el rumbo que se va a tomar. Oscar. Sí, me parece bien la explicación que dio Rafael, y me parece que esto tenemos que leerlo desde aquí. Es un aviso a los navegantes en el Mercosur, ¿no? Porque el Mercosur, el Tratado del Mercosur, había intentado copiar, por lo menos estratégicamente, los mismos principios que la Unión Europea. Si bien no se llegaba al estado de supranacional, de entrada se esperaba llegar a eso, pero ya la libertad de circulación estaban establecidas, que nunca se concretaron, como todas las cosas, vaya a pasar nomás para otro país vecino, y las complicaciones que hay. Bueno. Pero digamos que en Europa sí se tomaba en serio y estaba funcionando. Y además había una voluntad política de la locomotora de la Unión Europea, que era Alemania, de ser el ejemplo de una política migratoria generosa, digamos, ¿no? Será por la culpa de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que sea, pero estaba muy claro. Pero hay otro nivel y acá veo las similitudes con la posición de Uruguay, que Uruguay dice, quiero salirme de esto para ser negociador global. Seguir el ejemplo de Chile. ¿Ah? O sea que es un tema que merece seguirse discutiendo, y la ciudadanía tiene que tomar conciencia de esto. ¿Sí? Nosotros nos agarra en un momento crucial esto, porque está girando todo. A mí me parece que Inglaterra, la jugada muy astuta del Partido Conservador, hay que ver qué pasa, ¿no? Porque después dentro de Inglaterra hay mucha tela para cortar todavía, dentro de Gran Bretaña. Digamos. Los escoceses no están nada de acuerdo, bueno, hay que ver cómo evoluciona. Con esto cobra un poco más de posibilidades que se llame a este referéndum de independencia, ¿no? O sea, le puede salir el tiro por la culata. Pero voy a esto.
Hay una lectura también a nivel mucho más a largo plazo, y es que Inglaterra me parece que está especulando con que me separo para negociar las condiciones que yo quiero y ser el puente de entrada de Estados Unidos. Porque Estados Unidos va a tener un trato preferencial con Inglaterra ahora que se separa de la Unión Europea, y luego ella puede ser el puente para entrada si negocia bien con la Unión Europea, y ahí hay una pulseada que da. Pero en el fondo lo que estamos asistiendo, me parece, es a una recomposición del papel de Estados Unidos. Es decir, aparentemente en la cabeza de Trump, Estados Unidos deja de pretender ser la cabeza del mundo, del imperio, y apuesta a un sistema multilateral o multipolar, digamos, ¿no? Es decir, donde va a tener que negociar con Rusia, con China, condiciones más humildes de trato, ¿no? Es decir, como que va a haber un consejo mundial, pero ya no aspira a ser el gendarme en todo. Y esto lleva a que la política es dialéctica, ¿no? Es decir, lleva a que posturas hasta hoy marginales, radicales, de vuelta, Venezuela, vean con buenos ojos la actitud de Trump. Les digo, esto es lo lindo de la política, es tan dinámica que cualquiera que actúe prejuiciosamente la queda con esto. Y que se China siente salga hablando de las virtudes del libre liberalismo. comercio. para decir sí, seguro. sí. Lo que decía Juan, para salir defraudado. Cualquiera sale defraudado con estas novedades que trae la política, ¿verdad? Sí, Juan. yo creo que hay que ser cuidadoso. Me llama la atención que personas formadas en el materialismo histórico vean y enfaticen solo la parte ideológica. ¿Por qué digo esto? Porque sí puede ser que parte de la decisión del pueblo inglés, porque en definitiva es una decisión del soberano inglés, Vox Populi, Vox Dei, de irse de la Unión Europea, esté basada en razones, puede decirse, racistas en un sentido muy amplio. Yo no estoy formada en materialismo histórico. Pero quiero decir que es lo que normalmente ocurre, que hay una presentación parcial de los hechos. Por ejemplo, creo que no se debe perder de vista que desde la época victoriana en adelante, y muy especialmente durante la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra, donde Inglaterra pierde su hegemonía mundial, se genera y se enfatiza en el Reino Unido una cultura del sacrificio y del trabajo y de salir adelante en la pelea cotidiana y en el respeto por el prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras todo eso ocurría, y durante mucho tiempo, Inglaterra absorbió a todos los inmigrantes provenientes del Commonwealth sin mayor problema, que se incorporaron a las artes, al comercio, a la industria, a la moda, a la música, a todo. Pero ahora aparece otro tipo de inmigración que no permite la aculturación, que es una especie de quiste cultural dentro de lo que ellos rechazan, y yo no estoy juzgando quiste como quiste maligno o benigno, describo el fenómeno, y ellos han dicho que eso no es lo que quieren para su país, y yo creo que tenemos que respetárselo. Y entonces efectivamente encontramos una mujer que, al igual que Margaret Thatcher, es del Partido Conservador, y al igual que Thatcher en su momento, que se decía que es la mujer que mejor lleva los pantalones en Inglaterra, ha tomado una decisión bastante tajante y no a media agua como podía esperarse. Y vinculado con el tema anterior, además de lo que ustedes ya han señalado de la circulación de bienes y de personas, hay dos cuestiones que ellos también han rechazado. Una es la Corte Europea, es decir, ellos quieren que sus cosas sean juzgadas por sus propios jueces y no por jueces extranjeros. Y el aporte, o sea, el dinero que los ingleses están poniendo para bancar la burocracia de la Unión Europea o los déficits de otras sociedades mucho menos sacrificadas que ellos. Entonces, no es legítimo, no es lo que cualquier padre de familia haríamos si tuviéramos que resolver una cuestión doméstica. Yo creo que hay que respetar esa decisión. Maybe. Veo algunos mensajes. Teresa, por ejemplo, hay algún oyente que discrepa con el tema de asociar la discriminación al otro como síntoma de fascismo, ¿no? Dice, por ejemplo, Oscar, en el caso de las implicancias de la inmigración árabe musulmana es ignorar los peligros reales de una comunidad que no se adapta
a la que la acoge y va creando espacios propios exigiendo cambios culturales a quienes lo recibieron. Sí, esa es lo que acabo de decir. Sí, cuidado. Igual esa es una generalización muy al pasar. Muy al pasar, La- exactamente. que no es solo, por favor, monopolio del oyente. O sea, hay que conocer la Claro. migración. Sí. Es diversa. Es Pero diversa, claro, hay una por diversidad, supuesto. perdón, y hay otra cosa, hay una cuestión generacional muy importante. Mientras las pautas de aculturación de las primeras generaciones de inmigrantes de países musulmanes fue una, luego todas las cosas tienen su regreso. Claro. Luego los hijos o los nietos no se comportaron como se debían, porque la teoría asimilatoria clásica, ¿qué es lo que predice? Que esto es lo que ha pasado clásicamente, por ejemplo, en Uruguay. La educación. Llega el barco con los inmigrantes italianos y a la tercera generación los nietos, los bisnietos ya están hablando español y si les queda algo italiano es preparar unos espaguetis, básicamente. En lo demás se han convertido en uruguayos como cualquier otro, por ejemplo. Pero hay factores que hay que entender que no siempre sucede esa pauta de modelo asimilatorio clásico. A veces hay un renacer de la vieja cultura que se mezcla con la nueva y ahí se generan cosas sorprendentes, como que, por ejemplo, Europa hoy exporte más que importe terroristas. Claro. Entonces, Sí, pero el alcalde de Londres... Perdón, pero a mí me parece porque lo que preguntaba el oyente acerca, o sea, yo lo he dicho acá en esta mesa, nada más lejos de mi ideología, de mi forma de pensar que el Islam, digo, desde el punto de vista de cómo se trata a las mujeres, digo, no voy a repetir todo lo que ya sabemos, pero eso no significa, primero, no todos los migrantes que están transitando por Europa son islámicos. Hay de todo tipo de cosas y de todo tipo de culturas y de todo tipo. Es decir, me parece que tenemos que ir como un poco más adelante de eso. Digo, el conflicto en Siria, digo, no, los sirios que están migrando no son islámicos. y no hay digo, un solo islam. y no hay un solo islam, No hay un solo además, hay islam. un islam ortodoxo que odia a Occidente, hay otro tipo de islam que es mucho más que se acomoda, digamos, y que se incorpora a las culturas y que convive perfectamente. Es decir, al contrario, yo sí puedo reprochar al islam ese ortodoxo es el no respeto a la diversidad. Ellos sí que no respetan a la diversidad y ellos sí que tratan de imponer su cultura con el terrorismo, con esto. Entonces, a mí me parece que, porque digo, los que no somos islámicos somos el enemigo, ¿no? Y punto, y se acabó. Entonces, yo creo que es bastante más complejo que poder simplificar y decir, no, este tema viene solo por el lado del Islam. Claro que el Islam es importante y sobre todo es importante el radicalismo islámico y el terrorismo. Y además otra cosa, los británicos en particular tienen un problema con los europeos del este, con la inmigración de los europeos del este que no tienen que ver con el Islam. Ahí hay problemas serios de convivencia exactamente, también. O sea, es bien complejo. Por eso digo, el crisol cultural, digo, uno camina por Londres y se encuentra con gente de todo tipo, no se trata de justamente del Por eso tema yo mencionaba que el alcalde de Londres Sí. es islámico, ¿no? Claro, por eso. Es decir, que